Imagina estar a bordo de un coloso de mar, un barco tan gigantesco que parece una ciudad flotante. De repente, todo se va al traste en un instante. Las enormes olas azotan los costados, el metal cruje bajo el peso de la tormenta y las cámaras capturan cada segundo de pánico, caos y destrucción. La magnitud del accidente es tan grande que cambia el curso de una industria, provoca crisis globales y pone en peligro vidas humanas y el ecosistema. Hoy, vamos a explorar los accidentes más espectaculares y aterradores ocurridos a bordo de los barcos más gigantes del mundo, esos titanes del mar que, cuando fallan, no solo arrastran consigo toneladas de carga, sino también la confianza en toda la navegación global. Desde el coloso de contenedores MSC Zoe hasta la tragedia del Costa Concordia o el impacto del Ever Given en el Canal de Suez. Cada uno de estos accidentes fue captado por las cámaras, mostrando no solo el colosal tamaño de estos barcos, sino también la magnitud de su caída. Estos no son simples accidentes, son tragedias de proporciones épicas, donde el destino de miles de personas y de las economías de todo el mundo estuvo en la cuerda floja. Pero, ¿qué sucede cuando lo inesperado ocurre a bordo de los barcos más grandes que jamás hayan surcado los océanos? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver es tan asombroso como aterrador. Los barcos más gigantes del mundo no son solo simples medios de transporte, son verdaderas maravillas de ingeniería. Cada uno de estos titanes flota sobre el agua gracias a una combinación de tecnología avanzada, materiales de última generación y cálculos precisos. Desde el Ever Given, que mide más de 400 metros de largo, hasta los gigantescos petróleros y portacontenedores, estos barcos están diseñados para desafiar las leyes de la física, transportando miles de toneladas de carga por los océanos con una eficiencia impresionante. Los sistemas de navegación de estos monstruos marinos son verdaderas joyas tecnológicas. Equipados con radares de alta precisión, sistemas satelitales de última generación y software que permite la navegación autónoma en ciertas condiciones, los barcos gigantes parecen ser invulnerables a los imprevistos. Todo está pensado para garantizar un viaje seguro, desde el monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas hasta las alertas automáticas que detectan fallos en el sistema. Los barcos de carga de más de 300 metros de largo cuentan con controladores electrónicos y sistemas de estabilización que permiten que naveguen con una precisión milimétrica. Pero, ¿qué ocurre cuando esta tecnología falla? Cuando el sistema de navegación que controla un gigante del mar se ve afectado por una falla o el mar demuestra ser más impredecible de lo que incluso los sistemas más avanzados pueden predecir, la situación se convierte en una pesadilla. Y lo peor de todo es que estos gigantes, que aparentemente no tienen rival, son mucho más vulnerables de lo que parece. El control de estos colosos en condiciones extremas es una tarea increíblemente compleja y los márgenes de error son pequeños, casi inexistentes. La realidad es que, incluso con la tecnología más avanzada a bordo, hay fallos que no se pueden prever, y los accidentes más grandes en la historia de la navegación se han producido precisamente cuando lo inesperado ocurre. Estos colosos del mar, con todos sus avances, siguen estando sujetos a los mismos peligros impredecibles que han marcado la historia de la navegación. Tormentas, errores humanos, mal diseño, o simplemente un mar que no perdona. En enero de 2019, el mundo fue testigo de uno de los accidentes más impactantes en la historia reciente de la navegación. El MSC Zoe, un portacontenedores gigante de 400 metros de largo, uno de los más grandes del mundo, zarpó del puerto de Rotterdam con destino a Alemania, cargado con más de 18.000 contenedores. Lo que parecía ser otro día de trabajo para este coloso del mar terminó convirtiéndose en una de las tragedias más grandes de la historia de la navegación moderna. Durante su viaje, el MSC Zoe se vio atrapado por una tormenta feroz en el Mar del Norte, donde los vientos alcanzaron los 120 kilómetros por hora y las olas crecieron hasta más de 7 metros. A pesar de ser un barco diseñado para resistir condiciones extremas, el MSC Zoe no pudo soportar la fuerza de la tormenta. A medida que las olas azotaban el barco, algo catastrófico ocurrió.
Varios de los contenedores se cayeron al mar, convirtiéndose en un desastre medioambiental. En total, más de 270 contenedores cayeron al agua, y algunos de ellos contenían productos químicos peligrosos. Lo realmente impactante no fue solo la pérdida de contenedores, sino el hecho de que la cámara de seguridad del barco captó el momento en que el MSC Zoe luchaba contra la tormenta. Las imágenes mostraron el barco siendo zarandeado de un lado a otro, con los contenedores cayendo al agua en un espectáculo devastador. Los tripulantes intentaron estabilizar la nave, pero la fuerza del viento y el agua lo superó. La tormenta, imparable y feroz, arrastró más de 3.000 toneladas de carga al mar en solo unas horas. El impacto de este accidente fue tremendo. No solo los daños fueron considerables, sino que el desastre ambiental dejó a las autoridades luchando por recuperar los contenedores y contener la contaminación. En muchos de los contenedores se hallaron productos peligrosos, lo que complicó aún más la operación de rescate. Para las autoridades, fue un recordatorio brutal de cuán vulnerables son estos gigantes de mar, incluso cuando parecen indestructibles. Lo más estremecedor de todo esto es que el MSC Zoe estaba equipado con la última tecnología para hacer frente a tormentas. Contaba con sistemas de alerta avanzada y un sistema de estabilización de vanguardia. Pero, aún así, fue incapaz de resistir el poder imparable de la naturaleza. Este accidente subraya la paradoja de los barcos gigantes. A pesar de su tamaño, su complejidad y la tecnología más avanzada, siguen siendo vulnerables a los caprichos del océano. El 13 de enero de 2012, el mundo fue testigo de una de las tragedias más impactantes en la historia de los barcos de lujo. El Costa Concordia, un gigantesco transatlántico de 290 metros de largo y con capacidad para más de 4,000 personas, se hundió frente a la costa italiana, dejando una estela de muerte, caos y horror. Este accidente no solo fue notable por la magnitud de la tragedia, sino por cómo fue captado en tiempo real por turistas y cámaras de seguridad a bordo, mostrando la angustia y el pánico de los pasajeros a medida que el barco comenzaba a hundirse. El Costa Concordia era un lujo flotante, conocido por sus opulentos salones, su casino y su piscina con vista al mar. Pero esa noche, la calma del Mediterráneo se rompió cuando el capitán del barco, Francesco Schettino, tomó la decisión de navegar peligrosamente cerca de la isla de Giglio. A las 9:45 de la noche, el barco golpeó una roca bajo el agua, rompiendo su casco y causando una brecha de 53 metros. El impacto fue tan brutal que las luces se apagaron y el barco se inclinó rápidamente hacia un lado, dejando a miles de pasajeros atrapados en una pesadilla flotante. La tragedia fue aún más devastadora por la respuesta desorganizada y caótica a bordo. Las cámaras de seguridad captaron el pánico generalizado mientras los pasajeros luchaban por encontrar una ruta de evacuación en medio de la oscuridad y la confusión. Algunos miembros de la tripulación abandonaron a los pasajeros, y los botes salvavidas fueron lanzados de manera desordenada, mientras el capitán abandonaba el barco antes de que todos los pasajeros fueran evacuados. Las imágenes, captadas por turistas y otros testigos, mostraron a las personas saltando al agua o esperando desesperadamente en los botes salvavidas que finalmente llegaron, mientras el Costa Concordia se inclinaba cada vez más. El rescate fue una operación de alta tensión que duró horas. La Guardia Costera Italiana, junto con helicópteros y otros barcos, trabajaron contra el reloj para evacuar a los sobrevivientes. Pero, a pesar de los esfuerzos, 32 personas perdieron la vida aquella noche y muchas más quedaron con traumas de por vida. Lo más aterrador de todo es que el accidente fue causado por una combinación de errores humanos, negligencia y decisiones imprudentes. El Costa Concordia se mantuvo inclinado durante días y las imágenes aéreas mostraron la magnitud del desastre. Un barco de lujo, uno de los más grandes de su tipo, tendido en la costa como un gigante derrotado. Fue un recordatorio escalofriante de que, por más imponentes que sean estos colosos del mar, el mar nunca olvida. En cualquier momento, incluso los barcos más avanzados pueden sucumbir al poder imparable de la naturaleza y la imprevisión humana. Este accidente, que fue captado desde todas las perspectivas posibles, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de los barcos gigantes y de cómo, incluso con los mejores recursos,
Un solo error puede desatar una tragedia de proporciones inimaginables. La caída de un gigante, una tragedia humana y un recordatorio de que, cuando se navega en los océanos, nunca se puede subestimar el poder de lo inesperado. En marzo de 2021, el mundo entero fue testigo de uno de los accidentes más sorprendentes y mediáticos en la historia de la navegación moderna. El Ever Given, un colosal portacontenedores de más de 400 metros de largo y 59 metros de ancho, quedó atascado en el Canal de Suez, uno de los pasajes marítimos más importantes del planeta. Lo que parecía ser una operación rutinaria de transporte de mercancías se transformó en un caos global, cuando este gigante quedó atrapado, bloqueando el paso de cientos de barcos y paralizando el comercio mundial durante varios días. La situación fue surrealista. En lugar de ser un barco navegando sin problemas, el Ever Given quedó encallado de tal manera que sus dimensiones eran tan impresionantes que parecía un muro de acero gigantesco bloqueando el paso de todo un océano de comercio global. Las imágenes captadas desde el aire y desde el agua mostraban al coloso de metal completamente inmóvil, con su enorme tamaño tapando el paso de una de las rutas comerciales más vitales del mundo. Al principio, nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El tráfico marítimo, que normalmente transita libremente por el canal, quedó completamente paralizado. Miles de millones de dólares en mercancías quedaron atrapados, esperando días para poder continuar su viaje. El Ever Given, que operaba con una tripulación de más de 20 personas, se desvió en un giro inesperado mientras atravesaba el canal, posiblemente debido a un fuerte viento y errores humanos, pero lo que nadie esperaba era la magnitud del desastre. Las enormes dimensiones del barco hicieron que cualquier intento de moverlo fuera un desafío monumental. Durante días, los equipos de rescate lucharon para liberar el barco utilizando remolcadores, excavadoras y dragas, mientras las cámaras de los medios de comunicación capturaban cada momento, mostrando la batalla titánica entre el hombre, la máquina y el océano. Finalmente, después de casi una semana de tensas operaciones, el Ever Given fue liberado, pero el daño ya estaba hecho. Más de 400 barcos fueron desviados, cientos de miles de contenedores quedaron atrapados, y el costo económico del bloqueo superó los $9.000 millones al día. Las imágenes de los barcos esperando, algunos a la deriva, otros tratando de tomar rutas alternativas, fueron un recordatorio poderoso de lo frágil que puede ser el sistema global de transporte. Este accidente no solo destacó el tamaño imponente de los barcos más gigantes del mundo, sino también la vulnerabilidad de las rutas comerciales esenciales. Un solo fallo, una sola desviación, puede tener consecuencias de proporciones épicas. El Ever Given no solo bloqueó el paso físico del Canal de Suez, sino que también mostró al mundo cómo una máquina tan colosal, tan bien diseñada, puede quedar completamente a merced de las fuerzas externas. El comercio mundial, las economías de países, el transporte de bienes y recursos vitales, todo se detuvo por días debido a un solo incidente. Este fue un accidente que mostró lo que significa un gigante caído, la sorpresa y la magnitud de un fracaso inesperado. Los barcos más grandes del mundo no son invencibles. Un solo error o un cambio inesperado puede cambiar el curso de la historia, del comercio y de la navegación. El 24 de marzo de 1989, el mundo presenció uno de los desastres más devastadores en la historia de la industria marítima: el hundimiento del petrolero Exxon Valdez. Este coloso de acero, con una capacidad de más de 1.2 millones de barriles de petróleo, encalló en las aguas del estrecho de Prince William, en Alaska, liberando 37.000 toneladas de petróleo crudo en el mar, cubriendo kilómetros de costas y arrasando la vida marina a su paso. Lo que parecía ser una operación rutinaria para transportar petróleo, se transformó en un desastre que cambiaría para siempre la percepción sobre los riesgos de los gigantes del mar. El accidente, captado por cámaras de la época, mostró la magnitud de la tragedia. El petróleo derramado se esparció rápidamente, cubriendo playas, matando animales marinos y afectando miles de especies. En las horas posteriores al accidente, las imágenes mostraban a aves marinas cubiertas por el crudo, a focas y delfines atrapados en el derrame, y miles de litros de petróleo negro cubriendo las costas vírgenes. El impacto ambiental fue catastrófico. Miles de kilómetros de playas y ecosistemas marinos fueron destruidos en cuestión de horas. Lo más alarmante de este desastre no fue solo la magnitud del derrame,
sino también la respuesta tardía y desorganizada ante el desastre. Las cámaras captaron la lucha por contener el derrame, un esfuerzo que fue insuficiente debido a la falta de preparación para enfrentar un accidente de esa envergadura. A pesar de la tecnología avanzada del Exxon Valdez, que contaba con sistemas de navegación de vanguardia, el barco sufrió una falla humana, ya que el capitán, bajo la influencia del alcohol, perdió el control del barco. Esta negligencia provocó que el buque chocara contra un arrecife y causara una de las mayores catástrofes ecológicas de la historia. Lo más devastador de todo esto fue que, a pesar de los esfuerzos por limpiar el derrame, los efectos del desastre fueron duraderos. Las costas de Alaska quedaron dañadas durante décadas. Las especies marinas afectadas tardaron años en recuperarse y el daño al ecosistema fue incalculable. Aunque los responsables pagaron enormes multas y se implementaron nuevas regulaciones para evitar futuros desastres, el Exxon Valdez sigue siendo un recordatorio sombrío de la fragilidad de los océanos y los riesgos que los gigantes petroleros representan para el medio ambiente. Años después del desastre, las cámaras seguían capturando la devastación. Las imágenes de las aves muertas cubiertas de petróleo, de los peces flotando sin vida en las aguas contaminadas, quedaron grabadas en la memoria colectiva. El desastre del Exxon Valdez no solo destacó la vulnerabilidad de los barcos gigantes, sino también la enorme responsabilidad que recae sobre la industria marítima para prevenir tales tragedias y minimizar los daños que pueden causar. Este accidente es, sin duda, uno de los más aterradores y desoladores en la historia de los barcos gigantes. Nos recuerda que, a pesar de toda la tecnología y la ingeniería avanzada, un solo error puede desatar un desastre de proporciones épicas, un desastre que no solo afecta a la industria, sino también a las generaciones venideras. El Queen Mary II, un verdadero coloso de lujo y uno de los transatlánticos más grandes del mundo, ha sido sinónimo de opulencia y confort en el mar. Con su longitud de 345 metros y su capacidad para más de 2.600 pasajeros, este gigantesco barco es considerado una maravilla de la ingeniería naval. Pero incluso los colosos más majestuosos no están exentos de tragedias, y en 2019, el Queen Mary II protagonizó un accidente que dejó a todos estupefactos. Durante un crucero de lujo a través del Atlántico, el Queen Mary II sufrió una falla eléctrica catastrófica que dejó a más de 2.000 pasajeros varados a más de 500 kilómetros de la costa. En plena tormenta, con vientos fuertes y olas agitadas, el barco perdió totalmente el poder. Las luces se apagaron, los sistemas de navegación fallaron, y la tripulación se encontró luchando para restablecer el control mientras el barco se deslizaba a merced del mar. A bordo, el pánico comenzó a extenderse entre los pasajeros. Sin electricidad, los sistemas de comunicación del barco dejaron de funcionar, lo que dificultó aún más el rescate. Las cámaras a bordo captaron momentos de desesperación mientras los pasajeros, atrapados en medio de la tormenta, no sabían si el problema podría resolverse. Imágenes de pasillos oscuros, desesperación entre la tripulación y las aguas turbulentas reflejaban la vulnerabilidad de este gigante del mar. A pesar de los esfuerzos incansables por parte del equipo a bordo para restaurar el poder, las horas pasaban sin respuestas y la tensión aumentaba. Lo más aterrador de esta crisis fue que, aunque el barco estaba diseñado para resistir todo tipo de condiciones extremas, la falla técnica demostró cuán vulnerables pueden ser incluso los barcos más avanzados. Si bien las autoridades marítimas pudieron finalmente restablecer el control del barco, el incidente dejó a muchos pasajeros aterrados y cuestionando la seguridad de los gigantes del mar. El Queen Mary II fue finalmente escoltado a puerto, y afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero este incidente sacó a la luz una verdad inquietante. La tecnología, por avanzada que sea, no está libre de fallos. Y cuando esos fallos ocurren en alta mar, en medio de condiciones extremas, las consecuencias pueden ser fatales. Este accidente mostró que incluso los transatlánticos de lujo más gigantescos pueden caer ante el imparable poder del mar, y lo que parece ser el viaje más seguro puede convertirse, en cuestión de minutos, en una lucha por la supervivencia. Los gigantes del mar, esos colosos de acero que surcan los océanos transportando millones de toneladas de carga, parecen invencibles. Con una tecnología avanzada, diseños sofisticados y tripulaciones altamente entrenadas, estos barcos parecen ser la vanguardia de la ingeniería naval.
Pero detrás de su imponente tamaño y su aparente invulnerabilidad, se esconden vulnerabilidades profundas que, cuando se combinan con las fuerzas implacables del mar, pueden llevarlos al borde del desastre. Una de las principales razones por las que los barcos más grandes son tan vulnerables está en su propio diseño. A medida que los barcos crecen, se vuelven más difíciles de maniobrar, especialmente en condiciones meteorológicas extremas. Las enormes dimensiones del Ever Given, por ejemplo, hicieron que fuera mucho más difícil para los remolcadores maniobrarlo en el canal de Suez, lo que contribuyó a su dramático encallamiento. A pesar de su tamaño y tecnología, las grandes embarcaciones tienen limitaciones cuando se trata de cambios rápidos en el viento o el mar. Además, los sistemas de navegación, aunque avanzados, también tienen sus puntos débiles. Los radares, por ejemplo, pueden ser engañados por condiciones meteorológicas adversas, y las tormentas extremadamente intensas pueden interferir con las señales de comunicación, dificultando la respuesta oportuna a las amenazas inminentes. En el caso del Costa Concordia, el capitán tomó decisiones fatales basadas en un mal cálculo de las condiciones, lo que demuestra que incluso con la mejor tecnología a bordo, el error humano sigue siendo una de las mayores amenazas. Otra de las vulnerabilidades más preocupantes de los barcos gigantes está relacionada con la estabilidad. Los colosos del mar pueden ser más susceptibles a las olas gigantes o las tormentas repentinas que los barcos más pequeños. Un cambio en el peso de la carga o una mala distribución puede hacer que un barco pierda su equilibrio y se incline, lo que aumenta el riesgo de un naufragio. Incluso el Titanic, el barco más lujoso de su época, fue víctima de un diseño que no pudo prever los impactos del iceberg en sus costados, lo que llevó a su trágico hundimiento. Las tormentas, un fenómeno natural impredecible, siguen siendo uno de los mayores desafíos. Aunque los avances en predicción del clima han mejorado, no siempre es posible prever con precisión el comportamiento del océano. Las olas gigantes, como las que golpearon al MSC Zoe, pueden aparecer de la nada, y la potencia del viento y las mareas puede superar la capacidad de los sistemas de estabilización de los barcos más grandes. Estos eventos, cuando ocurren, desnudan la fragilidad de los barcos más imponentes. Y, finalmente, está el factor humano. A pesar de los avances tecnológicos, la fatiga y el error humano siguen siendo responsables de una gran parte de los accidentes en el mar. Los capitanes y tripulaciones que operan estos gigantes están sujetos a condiciones extremas de trabajo, donde el estrés, la falta de descanso y la toma de decisiones apresuradas pueden ser fatales. Los errores cometidos a bordo, como los del capitán del Costa Concordia, pueden tener consecuencias catastróficas, y el costo de un solo error puede ser la pérdida de vidas y un impacto económico irreversible. A medida que los barcos siguen creciendo en tamaño y complejidad, también lo hacen los riesgos asociados con ellos. Si bien la ingeniería naval ha avanzado y los sistemas de seguridad se han mejorado considerablemente, los gigantes del mar siguen siendo vulnerables a las fuerzas del océano, a las decisiones humanas erróneas y a la imprevisibilidad de la naturaleza. Este contraste entre su tamaño imponente y su fragilidad inherente nos recuerda que, a pesar de todo lo que se ha logrado, la batalla entre los seres humanos y el mar sigue siendo una de las más desiguales, donde la victoria nunca está garantizada. Lo que hemos visto a lo largo de este video es la fragilidad de los gigantes del mar. Barcos gigantescos, construidos con la última tecnología, diseñados para desafiar los océanos y transportar miles de toneladas de carga a través de distancias imposibles, se enfrentan a un enemigo mucho más grande que cualquier diseño humano: el océano mismo. A pesar de la ingeniería avanzada, la resistencia de estos colosos se pone a prueba en cada tormenta, cada error humano, cada inesperado giro del mar. Y cuando fallan, las consecuencias no solo son personales, sino globales. Al final, los barcos más grandes del mundo no son invencibles. Pueden hundirse, perderse en las tormentas y quedar atrapados en los rincones más insospechados del océano. Pero aún así, siguen siendo esenciales para el comercio global, para conectar continentes y abastecer a millones de personas. Sin embargo, este viaje de desafío contra la naturaleza sigue siendo tan peligroso como siempre. Y, mientras sigamos viendo gigantes flotantes en nuestros mares, nunca debemos olvidar que el océano, por mucho que podamos dominarlo,
sigue siendo el verdadero dueño de las aguas. Si te ha sorprendido lo que acabas de ver, no olvides dejar un like para mostrar tu apoyo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más contenido fascinante sobre los gigantes del mar, los accidentes más impactantes y todo lo que ocurre en las profundidades del océano. Déjanos tu comentario sobre qué accidente te sorprendió más o si tienes alguna historia que quieras compartir. Nos encantaría leer tus opiniones y debatir sobre estos eventos que marcan la historia de la navegación. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.